Buenos días, mi nombre es Rafael Caldera, soy estudiante del quinto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. En esta ocasión les desarrollaré los procedimientos especiales establecidos en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en la Ley Orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, y además también les desarrollaré la sentencia, sus partes, su estructura, sus tipos y requisitos. Iniciamos con el procedimiento especial de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en cuanto a cómo inicia este procedimiento. Y lo encontramos concatenado en el artículo 95 de la presente ley. Nos dice que una vez establecido determinar que se haya cumplido con algunos de los delitos previstos en la ley, se deberá iniciar de oficio, es decir, que puede ser de manera oral o escrita y se debe presentar tal querella mediante alguna institución u órgano jurisdiccionalmente competente. Todos sabemos que los delitos son de acción pública, mas sin embargo, en la presente ley encontramos delitos que son de instancia agraviada. Y tales artículos serían los del artículo 39, que es la violencia psicológica, el de acoso o hostigamiento, artículo 40, la amenaza en el artículo 41, la violencia física en el artículo 42, el acoso sexual en el artículo 48, la violencia laboral en el artículo 49 y las ofensas públicas por razones de género en el artículo 53. La manera de iniciar la investigación se puede dar directamente por el Ministerio Público o a través de un órgano receptor. Cuando es a través del Ministerio Público, en base al artículo 96, nos dice que acá no se perderá tiempo y se deberá iniciar de manera inmediata la investigación, por lo que se dispondrán de todas las actividades y diligencias correspondientes y necesarias que permitan demostrar la comisión del hecho punible como tal, así como establecer la responsabilidad penal de los autores del hecho cometido y además poder emitir lo que son las medidas de protección y seguridad para las víctimas en los casos que sea necesario. Por otra parte, cuando se realiza a través de un órgano receptor, en base al artículo 97, acá el órgano, cuando es diferente a un órgano del Ministerio Público, el órgano receptor solamente puede emitir lo que es las medidas de protección y seguridad para la víctima en los casos que sea necesario, y este deberá informar de manera inmediata al fiscal del Ministerio Público para que sea él quien dicte la ordenanza de inicio de investigación. Y con esto cumplimos lo establecido en el artículo 98, que es la remisión al Ministerio Público. Una vez dictadas las medidas de protección y seguridad y ejecutadas las diligencias correspondientes, se debe informar las actuaciones al Ministerio Público para que continúe con la investigación. Dentro del procedimiento debemos garantizar el debido proceso, es por eso que se debe revisar y evaluar que no se esté violentando ningún derecho o garantía constitucional. Y en caso de que se note la falta de lo antes ya mencionado, se procederá de inmediato a solicitar mediante el juez de control una revisión con audiencia y por lo tanto se deberá remitir las actuaciones originales y se deberá dejar una copia en lo que es el despacho fiscal. Es muy importante mencionar que esto no influye o repercute en lo que es la investigación, ya que esta continúa su curso. Ya, tenemos entonces que hay una fase, dentro de la fase está la revisión de las medidas dentro de la investigación. Es en esta fase, en base al artículo 100, donde se podrá verificar, modificar, sustituir o confirmar o revocar algunas de las medidas impuestas en la investigación. Luego de esto se deberá remitir las actuaciones al Ministerio Público en base al artículo 101, para así poder concluir con la investigación en base al artículo 102, que nos llega al final de la investigación, donde el fiscal del Ministerio Público deberá dictar los actos conclusivos. Después del fin de la investigación viene lo que es la audiencia preliminar, en base al artículo 104. Pero es importante mencionar de que puede ser de que exista la posibilidad en que, vencidos los plazos en cuanto al fiscal del Ministerio Público deba dictar los actos conclusivos y no lo haga, se deberá solicitar al juez de control audiencia para que solicite al juez superior el asignamiento de un nuevo fiscal por parte del Ministerio Público para que sea él quien ponga los actos conclusivos, el cual no deberá exceder un máximo de 10 días continuos. Después de esto continuamos con lo que sería la audiencia preliminar en base al artículo 104,
donde acá es la única oportunidad que tiene el imputado de poder admitir los hechos, y acá se deberá establecer el día, la hora en la cual se verán escuchadas las partes dentro de los 10 días hábiles siguientes. Después de esto viene lo que es la audiencia de juicio oral. En la audiencia de juicio oral es muy importante mencionar que puede ser total o parcial. Esto significa que puede ser abierta o cerrada en el sentido de que debemos entender de que existen delitos que atentan contra la integridad psicológica y moral de la víctima. Por lo tanto, se deben resguardar y proteger tales intereses. Finalizado el juicio juicio oral, vendríamos con lo que es la decisión final, donde se establecerá todo lo relacionado con el caso y la decisión la cual se llegó, donde las partes deberán firmarla y finalmente el juez decretará sentencia. Luego de esto encontramos lo que es la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Primero debemos entender en qué se basa esta ley. Ya esta ley lo que establece un sistema de responsabilidad penal donde tiene sus distintos órganos e entidades que se encargan de establecer la responsabilidad del adolescente que haya incurrido en un hecho punible, y por lo que por medio de esta ley podemos aplicar y controlar las sanciones correspondientes a tales hechos ocurridos. La responsabilidad del adolescente en cuanto a la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, en base al artículo 528, encontramos de que acá existe una diferencia muy notoria ante un procedimiento normal de un adulto, ya que encontramos una jurisdicción especializada, por lo tanto la sanción es distinta a la que se le coloca a un adulto, ya que esta va ligada más al grado de participación y culpabilidad que tenga el adolescente en el hecho punible. La ley en cuanto al objeto de una investigación es poder confirmar, descartar o corroborar que la sospecha fundada en cuanto a la participación de un adolescente en un hecho punible, y por lo tanto mediante esta ley podemos determinar si un adolescente debería tener sanciones o no. Luego de esto iniciamos con el procedimiento. El fiscal del Ministerio Público, en base al artículo 552, es el encargado y con competencia de poder dar inicio a lo que es la investigación de un caso en cuanto a un hecho punible de que hay existencia de un adolescente. A la vez será auxiliado por los cuerpos policiales que, una vez dada la apertura de la investigación, deberán notificarlo de inmediato al juez de control. Por lo que es el Ministerio Público quien tiene la facultad de investigar a fondo y verificar todos los hechos y circunstancias útiles para lo que es demostrar el ejercicio de la acción, así como también poder obtener toda aquella información que favorezca al adolescente en cuestión dentro de la investigación. Esto en base al artículo 553. Como todos sabemos, todas las investigaciones tienen diferentes diligencias, y parte de estas diligencias lo que busca es poder incorporar los medios probatorios, que son un elemento contundente a la hora de demostrar las pruebas dentro de la investigación. En cuanto al control, el juez de control es el único competente de poder autorizar y realizar los anticipos de prueba, así como también acordar las medidas de coerción personales, que estas son para resolver incidentes, excepciones y peticiones de las partes, dependiendo de la fase donde se encuentre. Además de esto, podrá disponer las medidas necesarias que en la obtención e incorporación de la prueba, y también con esto se garantiza lo que es el cumplimiento de los principios del ordenamiento jurídico. En cuanto nos vamos a la instancia privada, en cuanto a alguna querella, nos encontramos de que ésta deberá presentarse directamente al juez de control de manera escrita, y es el juez de control quien decidirá la admisión o no de lo que es la investigación, el cual deberá ordenarse a la policía de investigación para que éste inicie las diligencias correspondientes. En caso de que se tenga un adolescente en flagrancia, en base al artículo 553, este se deberá ser remitido de inmediato a lo que es el fiscal del Ministerio Público, quien tendrá un lapso de 24 horas para presentarlo al juez de control, y le expondrá de manera detallada la forma y el proceso que se llevó a cabo para su aprehensión. Ahora, el juez podrá resolver esto en la misma audiencia si se convoca directamente a juicio oral en un lapso no mayor a 10 días siguientes. El fiscal, en su caso, el querellante, presentará la acusación directamente en la audiencia de juicio oral, y se seguirá en las demás reglas del procedimiento ordinario normal.
Acá en esta parte, en cuanto a la audiencia de presentación del detenido, encontramos de que el juez podrá dictar medida cautelar de comparecencia del adolescente a juicio, pero hay que tener muy claro que este tipo de prisión preventiva solo puede ser dictado en algunos casos. Tales casos son, conforme a los artículos siguientes, en el artículo 558 encontramos la detención para identificación. Esto quiere decir que durante el curso de la investigación el juez de control puede solicitar al fiscal del Ministerio Público la detención del sujeto para poder determinar y confirmar la identidad del adolescente. Ahora, también encontramos el artículo 59, que es la detención para asegurar la comparecencia de la audiencia preliminar. Y es acá donde, una vez identificado el adolescente, para asegurar que se presente en lo que es la audiencia preliminar, se dicta la medida de prevención cautelar. Ahora, también tenemos el artículo 560, que es la detención y acusación. Esta ordenanza judicialmente se da debido a que ya se estableció el cumplimiento del artículo 58 y 59, es decir, se identificó y se le dio medida de prevención preventiva para que así finalmente puedan presentarse las acusaciones y proceder con lo que es la detención y acusación. Luego de esto llegamos al final de la investigación en base al artículo 561, donde el fiscal del Ministerio Público deberá tener en cuenta que una vez culminada la investigación deberá ejercer la acción penal pública, esto es decir, presentando la acusación si estima que la investigación proporciona fundamentos suficientes. Solicitar la suspensión del proceso a prueba, esto significa que cuando se haya logrado un proceso conciliatorio entre las partes. Solicitar la remisión de los casos en los cuales proceda, solicitar el sobreseimiento definitivo si resultase que la falta de alguna condición necesaria para imponer la sanción y solicitar el sobreseimiento provisional cuando resulte insuficiente lo actuado y no exista posibilidad inmediata de poder incorporar nuevos elementos que permitan el ejercicio de la acción. Finalmente, como he mencionado, también le desarrollé la sentencia, y la sentencia debemos tener en cuenta que la podemos ver desde diferentes puntos de vista. Desde un punto de vista doctrinario, la sentencia no es más que la decisión definitiva que da el Estado por medio de sus órganos jurisdiccionales para que se cumpla la voluntad de lo que está establecido en la ley. Ahora, si lo vemos desde un acto, es el producto final que emanan los agentes jurisdiccionales mediante los cuales ellos deciden resolver una controversia. Por lo que llegamos al punto de vista final, que es un documento. El documento constituye entonces una pieza emanada de un tribunal de manera escrita, donde contiene el texto y la decisión de la sentencia emitida. La estructura. En base al artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, observamos que la sentencia se encuentra estructurada por tres partes. Primero, la narrativa, la motiva y la dispositiva. Como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, la narrativa es una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en los que ha quedado planteada la controversia dentro de lo que es la sentencia como tal. Esto lo podemos establecer en lo que es el artículo 243, ordinal 3. La motiva son los motivos de hecho y de derecho de la decisión, en base al artículo 243, ordinal 4. La dispositiva es la disposición expresa, positiva y precisa de lo que con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones de ofensas opuestas, sin que en ninguno de los casos se pueda absolverse de la instancia, en base al artículo 243, ordinal 5. Es muy importante mencionar que en cuanto a la unidad procesal del fallo, estos tres elementos son un todo indivisible, por lo que la narrativa, la motiva y la dispositiva se encuentran vinculadas con lo que se llama un enlace lógico. Dentro de los tipos de sentencia encontramos una gran variedad de tipos de sentencias. Por desarrollarle algunas, voy a mencionarles las sentencias definitivas que resuelven el fondo del asunto y ponen fin al juicio. Esto significa que el juez se pronuncia respecto a los derechos sustantivos que se discuten en un proceso, haciendo de forma concreta que se cumpla la norma abstracta. Ahora, las sentencias interlocutorias, estas resuelven controversias, pero no ponen fin al juicio, ni tampoco tocan el fondo de este. Estas son de la naturaleza del juicio, donde han de ser resueltas de forma previa e incidental. La sentencia definitiva es definitivamente firme. Las sentencias definitivas son aquellas que se pronuncian sobre el mérito de la causa, tanto en primera y en segunda instancia, contra la cual se ejercen los recursos
extraordinarios y extraordinarias que señala la ley. Las sentencias definitivamente firmes son aquellas donde se ha agotado la función jurisdiccional y no cabe ejercer ninguna otra acción o recurso en su contra. Las sentencias absolutorias y condenatorias. Esta clasificación se da en la función de las cuales sean favorables o no a las partes. La decisión que se ha dictado en cuanto a esta, es decir, en la primera fase el juez declara sin lugar en todas sus partes y en la segunda fase declara con lugar por cuando el juez está obligado a condenar en todo o en parte, conforme al artículo 243 y no puede absolverse en ninguna instancia. Otro tipo de sentencias también nos encontramos como la sentencia constitutiva, la sentencia declarativa, la sentencia de condena, sentencia de primera y de segunda instancia. La sentencia de reposición, que básicamente lo que busca es se pronuncia sobre el fondo de la demanda o el asunto en cuestión y debido al debate hace que se pronuncie sobre los vicios que puedan afectar el proceso. En base al artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, hace referencia igual manera en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, la nulidad de la sentencia definitiva dictada por un tribunal de primera instancia, ¿verdad?, inferior, que determina que se haya viciada por los defectos indicados en el artículo 144 del Código Procesal Civil. Solo pueden hacerse valer mediante recurso de apelación acorde a las reglas propias de este medio establecido de manera de impugnación. En cuanto a los requisitos de la sentencia, encontramos que 1. La mención del tribunal y la fecha dictada. Esto quiere decir que debe establecer información que permita determinar la identidad del personal, es decir, nombre, apellido del acusado, entre otros. 2. La enumeración de los hechos y circunstancias que haya sido objeto del juicio. Es acá, en el proceso penal, radica la realización de un hecho u acto, el cual la circunstancia que lo rodean debe expresarse en la sentencia de forma clara y debe establecer si es condenatoria o absolutoria. La 3. La determinación precisa y circunstancias de los hechos que el tribunal estima acreditados. Acá estos hechos son los que el juzgador establece que fueron originarios o originaron el proceso y de derecho, los cuales fueron aplicables a los mismos. La exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho. Conjuntamente con el numeral anterior, acá forman lo que en la doctrina se llama como la motivación de la sentencia penal, que no es más que el señalamiento objetivo del resultado del proceso. Esto con indignación de las normas legales, las cuales dan resultados propios del proceso, e indican que las normas sustantivas y adjetivas aplicadas al caso sean los que fundan la sentencia como tal. La 5, la decisión expresa sobre el dispositivo. Esto quiere decir, bien sea sobre el seguimiento de absolución o de condena del acusado. Estos son los tipos de sentencias que en materia penal se pueden dictar. En las mismas se deben especificar con claridad qué es lo que se va a imponer. Y finalmente en la 6, la firma de los jueces. Pero si existe el caso de que alguno de los jueces o miembros del tribunal no pudiera suscribir o firmar la sentencia por algún impedimento o accidente, luego de una deliberación y votación se hará constar de la falla y aquella valdrá sin esa firma, siempre y cuando se haya hecho la deliberación y votación. La omisión de este requisito constituye un vicio, por lo que puede afectar la validez del documento más adelante. Esto ha sido parte de mi exposición, espero haya sido de su agrado. Será hasta una próxima ocasión. Saludos.